Hola, vamos a ver ahora la teoría cuantitativa del dinero. Lo que vamos a hacer, básicamente lo que estamos tratando de hacer es, en nuestro modelo de equilibrio a largo plazo, donde los precios son flexibles, la economía está en pleno empleo, vamos a insertarle el dinero. ¿Y qué aprendemos de dinero e inflación en ese contexto? Lo primero que tenemos que hablar es de la teoría cuantitativa del dinero. La teoría cuantitativa del dinero es como la primera manifestación de incorporar dinero en la macroeconomía. Obviamente no es lo que hoy usamos, pero nos va a servir mucho para entender de qué estamos hablando. La teoría cuantitativa dice, es una parte de una definición. Dice, yo voy a definir B corta, la velocidad de circulación del dinero. El dinero circula B veces para pagar, hacer todos los pagos del PIB nominal. El PIB nominal es P por el PIB real, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos 1.000 de dinero, 1.000 pesos de dinero, y tenemos un bien del cual tenemos 50 papas, da lo mismo, ¿cierto? Tenemos 50 y su precio es 10. 10 por 50 es 500. Ese es el valor de esta producción en un periodo, un año. El dinero es 1.000. Por lo tanto, 500, que es el valor partido por M, que es 1.000, nos da medio. ¿Qué significa? Se usa medio stock de dinero para hacer todos los pagos. Claro, los pagos son 500, pero tenemos 1.000. Si tuviéramos 100 de dinero, sería 500 dividido por 100. Significa que 5 veces se está usando ese mismo dinero para hacer los pagos, ¿no es cierto? La idea es que el PIB nominal, y aquí hay una discusión, el PIB nominal representa todas las transacciones que se hacen en la economía. La teoría cuantitativa lo que hace en el fondo es comparar la oferta de dinero, ¿no es cierto?, que es M partido por P, la oferta de dinero real que hay en la economía, con esta demanda. Que la demanda, dice, es proporcional al producto y esa proporción es 1 partido por la velocidad. Vamos a hablar más de la demanda por dinero, pero vamos a decir, la gente demanda dinero, la gente quiere usar el dinero media vez, por lo tanto demandamos 2 veces la cantidad de dinero. Eso es un poco la idea, de la demanda por dinero. La gente quiere usar 5 veces o qué sé yo, si eran 500, quiere usar 5 veces la cantidad de dinero, vamos a demandar 100 de dinero. O sea, vamos a mandar básicamente una proporción del PIB como dinero. Es un poquito más compleja la demanda por dinero, pero esta es como la base de la teoría cuantitativa. ¿Cuál es la primera implicancia? Y esta es la frase de Friedman. La inflación es siempre y en todos lados un fenómeno monetario. ¿Qué significa? Que cuando sube la cantidad de dinero, sube la inflación. Esa es la idea. Pero obviamente, y en economía moderna, hay un problema de causalidad, ¿no es cierto? La pregunta que uno se hace ¿es el dinero el aumento de la cantidad de dinero el que está causando la inflación? ¿O es la inflación la que está causando el cambio de la cantidad de dinero? Yo diría, hoy día es mucho más desde la inflación, de las tasas de interés, pero no necesariamente esto implica una causalidad, que es como dice esa frase lo que hace es una afirmación causal. Dice, si hay inflación es porque está creciendo mucho el dinero, pero el dinero puede reaccionar a lo que está pasando con la inflación y la política monetaria, como vamos a ver hacia el final del curso. Entonces, si nosotros asumimos que en el largo plazo la velocidad es constante, que el nivel de precios es completamente flexible y que tenemos el producto en pleno empleo, nosotros vamos a tener que P es igual a esta expresión de acá. Si la velocidad es constante y el producto es constante, vamos a tener que esto es constante. Por lo tanto, ¿qué sabemos nosotros? El cambio porcentual de esto va a ser igual al cambio porcentual de esto, porque el cambio porcentual de esto es 0. Por lo tanto, vamos a tener que delta M partido por M va a ser igual a delta P partido por P, y a eso le llamamos inflación. Entonces esto dice, la inflación es igual a la tasa de crecimiento del dinero. Si el dinero crece 5%, la inflación va a ser 5%. La política monetaria no afecta a variables reales en el largo plazo, porque I está dado. Y esto está dado en el equilibrio del mercado de bienes, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que en los mercados, esto está dado básicamente por el pleno uso de los factores, porque los mercados de factores son
están siempre en equilibrio, por lo tanto, I barra va a tener siempre el nivel de empleo máximo, la capacidad, la total capacidad de producción, y no tiene nada que ver con el dinero. Por lo tanto, lo que hace el dinero es que determina el nivel de precios, aquí determina el nivel de precios, y su crecimiento determina el nivel de inflación. Eso es lo que dice la teoría cuantitativa, ¿no es cierto? Ahora nosotros podríamos decir, supongan ustedes que el producto potencial crece. El producto potencial crece a 2%. ¿No es cierto? Nosotros habíamos dicho acá, de acuerdo a esta fórmula, nosotros habíamos dicho, si el dinero crece 5%, la inflación crece 5%. La inflación es 5%, los precios suben 5%. Pero acá, ¿qué vamos a decir? Supongan ustedes que el nivel de actividad crece. Supongan que nosotros dijimos aquí, esto aquí es 5%, y esto de aquí es 3%. Supongamos nosotros que el producto crece 3%. ¿Qué nos dice la teoría cuantitativa? La teoría cuantitativa, si miramos nosotros acá, la teoría cuantitativa nos va a decir que los precios crecen a lo que crece esto, la velocidad es constante, menos lo que crece esto, porque sabemos nosotros que la suma de los cambios porcentuales es igual al cambio porcentual del producto, la resta es una división. Entonces nosotros vamos a tener que el cambio porcentual de esto es el cambio porcentual de esto menos el cambio porcentual de esto, que es lo que está graficado acá. Entonces, en esta economía en el largo plazo, esta economía puede tener menos inflación que el crecimiento de la cantidad de dinero, porque parte del crecimiento de la cantidad de dinero lo está absorbiendo la mayor demanda que hay porque hay más transacciones, porque la economía está creciendo. Por lo tanto, si esto es 5%, esto es 3%, esto acá va a ser 2%, en una economía con plena flexibilidad de precios. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Por lo tanto, nosotros podríamos observar en el mundo que las economías que crecen más en un mundo de teoría cuantitativa, ¿no es cierto?, tienen algo menos de inflación. Si todos tuvieran el mismo crecimiento de la cantidad de dinero, la que tiene más crecimiento probablemente tenga menos inflación. Y eso es lo que nos dice. Ahora, la segunda implicancia que vamos a ver es respecto al tipo de cambio nominal. Nosotros tenemos teoría de tipo de cambio real, lo discutimos, ¿no es cierto?, el equilibrio de la inversión, la cuenta corriente, pero todo eso se ajusta automáticamente, el dinero no entra, no tiene nada que ver con el tipo de cambio. De manera sencilla podríamos decir, supongamos nosotros que hay PPP, esto es para poder, supongamos que hay PPP, que los precios son iguales a los precios internacionales, que es el espíritu de la teoría clásica, sin ningún tipo de distorsión. Dice, se cumple PPP, los precios son iguales al precio internacional y el precio nacional transformados a la misma moneda. ¿Qué vamos a tener nosotros si reemplazamos esto en la teoría cuantitativa? Recuerden que si este P lo pongo acá, me queda P asterisco por E. Y eso es P, local. Entonces lo que estamos diciendo, el tipo de cambio depende de esta relación. ¿No es cierto? De los precios internacionales, cuando la cantidad de dinero, la velocidad, vamos a suponerla constante, podemos suponer que el producto está creciendo. Entonces, si nosotros tomamos de nuevo si tomamos nosotros el cambio porcentual de esto, suponiendo que la velocidad es constante, vamos a tener que el cambio en el tipo de cambio es igual al cambio en la cantidad de dinero, menos este efecto crecimiento, menos la inflación internacional. Supongamos por un momento que la inflación internacional es igual a 0, que el crecimiento es igual a 0, vamos a tener que el cambio en el tipo de cambio, la depreciación, va a ir subiendo junto con delta M partido por M, que va a ser igual a delta P partido por P. Es decir, la inflación, el tipo de cambio suben a la misma proporción que sube la cantidad de dinero. Nosotros sabemos que si hay crecimiento del producto, eso es menos inflacionario, ¿no es cierto? Y si está subiendo la inflación internacional, supongan ustedes por un momento que la inflación internacional P asterisco es igual a la inflación nacional. Ya que, de nuevo, que no hay crecimiento, no hay cantidad de dinero. ¿Qué nos dice esto? Si la inflación internacional es igual a la inflación nacional, vamos a tener nosotros que el tipo de cambio no se va a mover, porque simplemente las dos economías están teniendo el mismo nivel de inflación, por lo tanto el tipo de cambio constante es el que me hace que los precios sean iguales. Si hay más crecimiento en la cantidad de dinero, esta economía va a tener más inflación y va a tener mayor depreciación del tipo de cambio. Si hay mucha inflación internacional, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos aquí, si hay mucha inflación internacional,
más que inflación doméstica, el tipo de cambio se tiene que apreciar, por eso este signo menos. Hagan ejercicio y vean un poco cómo es el aumento del tipo de cambio, el aumento de los precios y el aumento y cuánto es la inflación, el aumento de la cantidad de dinero, y convénzanse de que aquí hay plena neutralidad, de que el dinero, en definitiva, el crecimiento del dinero es lo que determina cuánto es la inflación y cuánto es el cambio en el tipo de cambio, ¿no es cierto? Vamos a tener con eso, el dinero es el que mueve todas las variables nominales. Tipo de cambio nominal, no real, porque está dado equilibrio de inversión, y inflación doméstica. Veamos algo sobre la evidencia, y esto es interesante un poquito. Esto es inflación anual y crecimiento de M1, uno de los tantos. Esto es del año 2013. Esto es del año 94 al 2013. Aquí estamos tomando 20 años, acá estamos tomando un año. En 20 años uno ve que hay una correlación bastante positiva y va como una línea media paralela entre inflación y crecimiento. De hecho, si ustedes miran esto, ustedes dicen, el crecimiento promedio de M1, ustedes dicen, el crecimiento de la cantidad de dinero es mayor a la inflación, un poquito mayor. Por eso está debajo de esta diagonal. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que yo le hablaba? De que hay crecimiento, de que hay mayores demandas por dinero, pero habría una relación positiva entre los dos. Y el hecho que esté desviado hacia acá significa que esto, en esta parte, significa que delta M partido por M es mayor que la inflación. Y eso nosotros podríamos racionalizarlo, ¿cómo decir? Porque hay un poco de crecimiento. Entonces, por eso no todo el crecimiento de la cantidad de dinero es inflacionario, se le resta un poquito por el crecimiento de la economía. Pero si uno ve lo que pasa en el corto plazo, este es un solo año, uno ve que es mucho más desordenado. Es decir, como conclusión, uno puede decir la neutralidad, sí, bien, es un fenómeno muy de largo plazo. O sea, al final vamos a esta condición de neutralidad, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de un periodo de 20 años. En el corto plazo no hay neutralidad. Y esa es la base de los modelos keynesianos. Lo mismo con el tipo de cambio. Nosotros vemos que la inflación promedio en 20 años, con la depreciación promedio, es decir, delta E partido por E, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Que tenemos una relación también bastante positiva y cercana, ¿no es cierto? Es decir, los países con más crecimiento de cantidad de dinero, su tipo de cambio se les deprecia más. Es decir, van subiendo juntos. Sube la cantidad de dinero, hay inflación, hay mayor inflación y hay mayor depreciación del tipo de cambio, cuando hay alto crecimiento de la cantidad de dinero. Que es una propuesta, que es una proposición que no harían los modelos de neutralidad. Vemos en el corto plazo la relación es muy dispersa. ¿De nuevo por qué? Porque hay rigideces de precios. Los precios no se ajustan instantáneamente y de nuevo eso es central en la teoría macroeconómica keynesiana. La dicotomía clásica, y esto es como para resumir lo que tenemos nosotros de la teoría cuantitativa. La dicotomía clásica, que era como veían los clásicos, ¿no es cierto?, hace 50 años, 100 años, ¿no es cierto?, la macroeconomía, se refiere a que los agregados reales, tipo de cambio real, producción, empleo, tasa de interés real, se determinan independiente de las variables nominales, del precio, la tasa de interés nominal, el tipo de cambio nominal. Es decir, dicho de otra forma, ¿no es cierto?, el producto, el empleo, que le llamamos L, ¿no es cierto?, la tasa de interés real, el tipo de cambio real, se determinan de manera separada de lo que pasa con el nivel de precio, las nominales, como el tipo de cambio nominal y la tasa de interés nominal. Son dos cosas distintas. Esa es la dicotomía. ¿Esto dónde se determina? Crecimiento económico, todo lo que vimos hasta unas clases atrás. Todo esto incluso podríamos agregar la distorsión en el mercado del trabajo, un montón de la tasa de interés real, ahorro de inversión, con el Q, ¿no es cierto?, con el tipo de cambio real. Y esto de acá se determina dependiendo de lo que pasa con la cantidad de dinero. Entonces la dicotomía clásica separa estas dos cosas. Dice que el dinero es neutral, en cambio la cantidad de dinero no afecta. El M aquí se corta, el M, cambios en M no afectan al lado izquierdo. ¿No es cierto? No afecta esta parte de acá. Solo afecta esta parte de acá. También es súper neutral, eso es un tecnicismo, pero es que
se refiere no al cambio en el nivel de dinero, sino a los cambios en la tasa de crecimiento del dinero. ¿No? Un cambio de crecimiento de la tasa de dinero va a afectar la inflación, va a afectar la tasa de depreciación, va a afectar la tasa de, la tasa de interés nominal. Esto es un supuesto que puede ser, como decía, razonable en un periodo de 20 años, ¿no es cierto? Pero obviamente también hay argumentos para decir que incluso la dicotomía en el muy largo plazo no se cumple, y ahí uno tendría que poner la interacción entre el crecimiento económico y las condiciones monetarias. Por ejemplo, la evidencia dice que economías de alta inflación crecen menos. Entonces ahí estaríamos rompiendo un poquito este vínculo incluso en el muy largo plazo. Economías con inflación baja y estable tienen capacidad de crecer más. Entonces es una manera como de romper el tema de la neutralidad y superneutralidad incluso en el muy largo plazo, pues tiene que ver la relación entre crecimiento y estabilidad macroeconómica. Ahora, esto es un caso muy importante para por ejemplo, las hiperinflaciones. Las hiperinflaciones son periodos donde el dinero y los precios explotan, crecen al 100, al 1000%. ¿No es cierto? ¿Qué produce eso? Se producen porque hay crecimiento muy rápido de la cantidad de dinero, pero esa hiperinflación causa efectos sobre la inversión y sobre el producto potencial. Por lo tanto, incluso en el muy largo plazo, uno puede decir que no existe tampoco esta dicotomía clásica, que de alguna otra manera uno tiene que incorporar estos elementos en la discusión. El efecto Fisher, que es la última parte que yo no les dije en la parte anterior. Yo dije R está a un lado, I está a un otro lado. Y nosotros sabemos que I es igual a R más pi. Entonces uno dice, ¿cómo R e I no están asociados? ¿No es cierto? Si hay una suma de dos cosas. ¿Por qué? Y esto es lo más importante, porque la inflación está determinada monetariamente. Esto está en el lado monetario. La tasa de interés real está en el lado real. Es decir, si hay tasa de interés internacional, en la tasa de interés internacional. Si hay perfecta movilidad de capital en una economía abierta, si es una economía cerrada, va a determinarse por el equilibrio de ahorro-inversión. Pero R está en el lado real, M está en el lado nominal. ¿Qué significa eso? Que lo que determina la tasa de interés nominal, todos los cambios en el lado monetario de la economía se van a reflejar en cambios de la tasa de interés nominal. ¿Por qué? Porque la tasa de interés real está dada en el sector real. Dicho de otra forma, si la inflación sube en un punto, porque aumentó la cantidad de dinero, la tasa de interés nominal también sube en un punto. No pasa nada con la tasa de interés real. Es decir, esto que se conoce como la ecuación de Fisher, se transforma en el efecto Fisher, que es de la neutralidad, que dice, cualquier cambio en la inflación, como un fenómeno monetario, se va 1 a la tasa de interés nominal, y la tasa de interés real no es afectada. Eso tampoco ocurre en el mundo real. Uno dice, por ejemplo, de repente, la inflación subió y eso subió la tasa de interés nominal. No es tan así. Sube la inflación, sube un poco la tasa de interés nominal, pero también cae un poco la tasa de interés real. Y eso es muy importante en las discusiones de política monetaria que vamos a tener más adelante. Si la inflación y la tasa de interés nominal, que es lo que maneja el Banco Central, no tiene ningún efecto sobre las variables reales, la política monetaria sería inefectiva. Y ese es un elemento central de la teoría cuantitativa y del modelo clásico de la dicotomía. Dice, la política monetaria no tiene efecto, no use política monetaria, no sirve para afectar el equilibrio real de la economía. No pretenda hacer con la política monetaria cambios en el desempleo, en la actividad económica, porque están totalmente disociados. De nuevo, esta es una idea de muy largo plazo, que incluso puede ser discutible, pero en el corto plazo no existe, pero es importante para entender siempre estas cosas. Es importante partir como estos modelos muy generales, sin ningún tipo de imperfección, y ahí nosotros vamos viendo cómo vamos modificando esto para tener modelos más realistas. Porque, ¿cuál es el problema? Que yo puedo decir, mira, este modelo es realista, pero si no lo baso yo en dónde están las desviaciones, ¿no es cierto? Los precios son rígidos, los salarios son rígidos, ¿no es cierto? Hay fricción en el mercado financiero. Eso es lo que estudia mucho más en detalle la macroeconomía ¿no es cierto?, en cosas más avanzadas, porque el efecto Fisher no se cumple. Aquí tenemos nosotros una pequeña indicación del efecto Fisher. Efectivamente, en el largo plazo existe esta relación más o menos unitaria,
También existe algo menos, con mayor dispersión en el corto plazo. O sea, los países que tienen inflación alta también tienden a tener tasas más altas, pero no necesariamente están, están marcadas como la tasa de inflación en el muy largo plazo. Por último, lo que vamos a ver en esta clase, y que es importante, que está en el capítulo, está en esta parte del capítulo de mi libro, capítulo 16, 16.41, que es importante porque es para entender que la inflación es un impuesto, y esto siempre nos va a estar acompañando, nos ayuda a pensar en la relación entre la política fiscal y la política monetaria, la autonomía del Banco Central y todo eso. Entonces es bien importante entender qué es el señoriaje y qué es el impuesto de inflación. Son prácticamente iguales, pero hay una pequeña diferencia y vamos a partir hablando del señoriaje. El señoriaje viene de la idea de la Edad Media, que el señor feudal era el que emitía monedas en su feudo y con esas monedas pagaba. Entonces era una tremenda ventaja, porque el señor feudal tenía que pagar sueldo a final de mes, emitía monedas y las pasaba. Entonces el señoriaje es el ingreso que recibe quien tiene el monopolio de la creación de dinero. En este caso el señor feudal, por eso se habla de señoriaje. ¿Cuál es la capacidad de compra que tiene y cuál es el señoriaje? El señoriaje es esto. Delta H, que es la emisión, es lo que acuña, ¿no es cierto?, de moneda del señor feudal. Recuerden, en la base monetaria, lo que emite el señor feudal, dividido por P. Es para tenerlo en términos reales. Ese es el señoriaje real. Es la capacidad de compra del señor feudal por emitir. Si está emitiendo y los precios le están subiendo mucho, obviamente la emisión puede no alcanzarle para comprar tanto. Entonces, eso es, y ahí es donde entra el tema del impuesto de inflación. Vamos a simplificar para no entrar con el multiplicador monetario y sofisticar demasiado esto innecesariamente. Vamos a suponer que el multiplicador es 1, que H es igual a M, y que tampoco el crecimiento económico, que vamos a hablar en un minuto más, y van a tener que ir a hacer un poquito de álgebra después ustedes solos, para no entrar en ese detalle ni alargar innecesariamente la clase. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros? Que podemos escribir, recuerden, eso es porque M es igual a H. Ahora nosotros podemos tomar delta M partido por M y multiplicar por M partido por P. ¿Por qué? Porque se nos cancelan los M. Este y este se me cancelan, pero esto me permite conseguir una interpretación mejor. El señoriaje es la inflación por la cantidad de dinero, y a eso le llamamos impuesto de inflación, ¿no es cierto? O inflation tax, por eso le puse IT, porque impuesto de inflación era II, IT le vamos a llamar a inflation tax, es el impuesto de inflación, ¿no es cierto? Los números, si uno quiere mirar números, el señoriaje representa algo menos del 1% del PIB en la economía. Se pueden alcanzar cifras de 2 dígitos, ¿no es cierto?, o mayores, pero vamos a comentar un poquito eso hacia el final de esta clase. Pero la inflación es un impuesto. ¿Por qué la inflación es un impuesto? Porque la inflación deprecia el valor del dinero. Yo tengo 100 en dinero y quiero tener 100 en poder de compra. Pero ¿qué pasa si la inflación sube en un 10%? Voy a tener 90, ¿no es cierto? Pero voy a estar dispuesto a recibir 10 y mantenerlo conmigo porque yo quiero tener el 100 en poder de compra. Incluso voy a tener que aumentar más si lo voy a tener que aumentar más para mantener el poder real. Es decir, veámoslo así. La inflación es M partido por P. El cambio real del dinero, tomando simplemente aquí las derivadas, ustedes ven, es el cambio de delta M partido por P menos pi por M. Este es el impuesto de inflación. Quiere decir que si yo quiero mantener esto constante, tengo que estar dispuesto a aumentar mi delta M partido por P en pi por M. Por eso es un impuesto de inflación. Véanlo bien con el caso. Si yo tengo 100, se me deprecia 90, pero yo quiero mantener real. Entonces voy a tener que tener
Ahora ya no voy a querer los 100, voy a querer más todavía, ¿no es cierto? Porque delta M partido por P, el P subió. Entonces, eso depende de si es diferencial, si el cambio es grande o pequeño. Entonces, pero uno necesita recuperar para mantener constante la cantidad real de dinero. Yo voy a tener que aumentar mis tenencias de dinero. Y voy a estar dispuesto a aceptar. Voy a estar dispuesto a aceptarlo. ¿No es cierto? Entonces, va a haber inflación, el dinero va a ir cayendo, mi dinero real, y yo voy a estar dispuesto a tomar el dinero, a venderle bienes, a trabajar, ¿no es cierto? Y a recibir el dinero como parte de pago por los servicios que yo doy. Entonces, por eso la inflación es un impuesto. En la vida real esto está disociado. ¿Y por qué esto está disociado? Porque el Banco Central no le pasa el dinero al gobierno, y eso es precisamente la clave que tienen las autonomías de los bancos centrales y la separación del dinero y la inflación. Le dice al gobierno, ¿usted quiere pagar? No pague con impuesto a inflación, pague con impuestos regulares, endeúdese, equivalencia ricardiana. Pero el dinero no puede estar sometido a su necesidad fiscal. ¿Por qué? Porque queremos tener política monetaria y fiscal separadas, porque la política monetaria es muy importante, como vamos a ver más adelante, para estabilizar el ciclo económico. Por lo tanto, si la política monetaria la subordino, o sea, lo que la política monetaria me están pidiendo, me dicen, oye, por favor, necesito tanta plata para pagar tanto impuesto a inflación, se acabó la posibilidad de tener una política monetaria. Tiene los costos de la inflación y además tiene los riesgos de que la política fiscal, y lo que pasa en los países de inflación, la historia de Latinoamérica, la alta inflación en América Latina era porque había déficit fiscal que se financiaba con dinero. Todavía hay déficit fiscal en muchos países, pero no se pueden financiar con dinero y eso ha permitido tener la inflación baja y el resto hacerlo con impuestos y deuda si uno quiere hacer pagos distintos en el tiempo. Veamos qué pasa cuando hay crecimiento en la demanda por inflación, y además esto es bien importante porque ustedes pensarían que el gobierno puede decir, no importa, por ejemplo aquí Pi por M, M es 10, es 100, da lo mismo, pero Pi es 1, voy a recibir 1, si M es 100, como impuesto a inflación. Si Pi es 30, voy a recibir 30. Muy bueno, voy a usar el impuesto a inflación, porque es cosa de subir la inflación y recaudo todo lo que quiero, todo lo que quiero. O sea, yo subo la inflación, recuerden, esto es 100, Pi es 1, recaudo 1, Pi es 10, recaudo 10, Pi es 30, recaudo 30. Uno dice, claro, está bien lo que dijo el profesor de los costos de no tener política monetaria, pero puedo financiarme casi infinitamente, resolver todos los problemas sociales, ¿no es cierto?, todos los problemas de la pandemia. Sin embargo, esto no es así. ¿Por qué? Porque a medida que sube la inflación, la gente se deshace del dinero. Eso no lo hemos comentado, pero eso es clave en la demanda por dinero. La demanda por dinero no solo depende de la actividad económica, la demanda por dinero depende también de la tasa de interés nominal, porque ese es el costo de oportunidad de tener dinero. Si yo tengo dinero, dejo de ganar R, pero si yo tengo dinero también se me deprecia con la inflación. Recuerden, el costo de uso del capital, cuando hablamos era R más delta, en este caso el delta del dinero es pi, por lo tanto el costo de tener dinero es la tasa de interés nominal. Si la tasa de interés nominal sube, la demanda por dinero cae. ¿Por qué? Porque es muy costoso tenerlo. Entonces aquí vamos a poner un signo negativo. Aquí ponemos un signo negativo debajo de esto. Un signo positivo debajo de esto. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? ¿Qué es lo que ocurre entonces? Yo tengo 100. Digo, la inflación es 1. Subo la inflación. Y subo el señoreaje. La inflación es 2, es 3, pero cuando la inflación es 30, el M ya no es 100. El M puede ser 80. Puedo terminar recaudando menos. De hecho, esa es la idea. La idea es que la economía llega a un momento en que hay tanta inflación que la gente se deshace del dinero que uno no recauda nada. Y ahí vienen las hiperinflaciones. Nosotros podemos dibujar el impuesto a inflación, como se dibuja cualquier impuesto. Esta es la demanda por dinero. Esto es L de I, I. Pero graficado, ponía acá, y vamos a suponer que el I es constante. Pleno empleo, da lo mismo. El impuesto a inflación, ¿cuál es? Pi por M. Y pi es la diferencia entre la nominal y la real. Por lo tanto, el impuesto va a ser pi. ¿No es cierto? Si la inflación aquí, como estamos viendo, si la inflación es muy alta, ¿no es cierto?, la demanda por dinero va a caer. Esta es la cantidad de dinero, ¿ah?
Esta es la oferta de dinero. La oferta de dinero se va a reducir, hay una inflación muy grande y vamos a recaudar muy poco. Por último, les dejo como tarea que vean esto, que de nuevo podemos incorporar el efecto de crecimiento. Nosotros hasta ahora dijimos señoreaje, impuesto a inflación, pero podemos agregar el crecimiento económico. Y ahí separamos señoreaje de inflación. ¿Por qué? Porque el señoreaje es la capacidad que tengo yo independiente del impuesto por ser el señor feudal. Si yo soy el señor feudal y la economía crece mucho, la gente va a querer tener ese dinero para sus transacciones y yo les voy a pagar y la inflación no va a subir. Por lo tanto, puede haber señoreaje sin impuesto a inflación. Cuando se empieza a generar inflación, es el impuesto a inflación. Nosotros podemos considerar la demanda, este es el señoreaje, eso ya lo vimos. Delta M podemos escribirlo a partir de la demanda por dinero, ¿no es cierto? Y si uno lo deriva, le va a quedar esta expresión. Delta M partido por P. Delta M partido por P va a ser L por delta P más P por delta L, y eso es lo que nosotros vamos a tener. Revísenlo, hagan ustedes el álgebra, podemos discutirlo en clase si no pueden resolver, especialmente para eso nos vamos a juntar si no pueden resolver estas cosas. Aquí vamos a tener nosotros la inflación, ¿no es cierto? Porque el delta P partido por P, y con el M acá afuera, porque L es igual a M, más el delta L va a depender de cuánto crece la economía y va a depender de la elasticidad ingreso de la demanda por dinero. Por lo tanto, intuitivamente, esto es fácil de verlo, el señoreaje es igual al impuesto a inflación más lo que la economía demanda por dinero porque la economía crece. Es todo lo que le he dicho, listo. Hay una cosa que es el impuesto a inflación, que es pi por m. Es lo que yo tengo que reponer el dinero porque hay inflación. Pero si la economía crece, tengo otra fuente de señoreaje. Es simplemente el crecimiento. Esta podría ser una economía con cero inflación, ¿no es cierto? Pero como la economía crece, la gente quiere más dinero para poder hacer esas transacciones, yo se los pago y eso no me va a subir los precios, porque el dinero, el MB igual a P por I, el I va a haber crecido, ¿no es cierto? Yo voy a haber aumentado la cantidad de dinero y la gente, los precios no van a haber subido y voy a haber sido capaz de recaudar señoreaje, ¿no es cierto? Ahora podemos también demostrar lo que yo les comentaba, que hay un impuesto a inflación máximo, ¿cierto? Y esa es toda la idea de que hay una curva, se llama curva de Laffer por un tema en finanzas públicas, pero se usa la curva de Laffer para la inflación, que dice, a medida que la inflación sube, yo recaudo más impuesto a inflación, pero llega un punto en el cual la inflación es tan alta que la gente empieza a ahorrar mucho más rápido el dinero. Y en ese caso el pi por m cae, pero recuerden ustedes que delta porcentual de pi por m va a ser igual al cambio porcentual en pi, perdón, delta porcentual de p por m. De pi por m va a ser lo que cambia la inflación más lo que cambia la cantidad de dinero. Entonces nosotros podríamos tener un proceso en el cual la inflación no está cambiando porque la gente está absorbiendo el dinero con la gente está absorbiendo el dinero con el crecimiento económico. Ahora, lo que les quería explicar bien es que esto es pi por m, es pi por m. Ese es el señoreaje, ¿no es cierto? Es pi por m. Lo que yo estoy diciendo es que pi sube, m cae, no sabemos nosotros qué pasa con m por pi. Entonces, a nivel bajo de inflación, yo subo la inflación, m cae un poquito, m por pi va cayendo. Cuando la inflación sube mucho, alcanza niveles muy altos, la elasticidad del dinero a la inflación es muy alta. Y por eso se plantea, y vamos a hacer un poco aquí con un gráfico, de que hay una curva de Laffer. Y esa curva de Laffer es así. Esta es la inflación y este es el impuesto a inflación. Se hace también a veces con señoreaje sin crecimiento, que es lo mismo, M por P. El impuesto a inflación. Entonces, si la inflación es baja, efectivamente podemos recaudar más. Y llega un punto en que recaudamos menos y cada vez menos, por lo tanto, esto es la curva de Laffer. Este es el pi
que maximizaría la recaudación. Obviamente después hay discusiones, expectativas, las economías pueden ser inestables, por eso en general lo normal es no descansar en el impuesto inflación para efectos de financiar el fisco. Puede haber impuesto de inflación, hay señoreaje en la economía. Lo normal es que el señoreaje, porque igual hay un pi por m, y los bancos centrales lo que hacen, en el caso de Chile un poquito más complicado porque el Banco Central tiene capital negativo, pero por ejemplo en Suiza el señoreaje que se recauda se reparte a los estados, son cantidades bien pequeñas, ¿no es cierto? Pero al final de año uno hace el balance y dice esto es lo que gane por señoreaje. En el caso de Chile, porque tiene capital negativo, lo que se hace es que el señoreaje va a aumentar el capital para dejarlo en una posición sólida de capital y trae capital negativo por los costos que tuvo en el financiamiento de la crisis financiera de los 80 del Banco Central y desde los años 90 ha tenido capital menor del que se estima deseable. Pero estamos hablando todavía de magnitudes pequeñas y esos son tecnicismos que solamente me interesa hablarlo para que no quede como que la discusión está incompleta. Mucho gusto haber estado en esta clase y pasamos con esto, terminamos los modelos de largo plazo, nuestro módulo 4, ¿no es cierto?, para entrar la próxima clase al corto plazo y a modelos de corto plazo, en el módulo 5.